Qué hermosa Ferrari en este viernes en Silverstone en las prácticas libres. Y quiero comenzar con las palabras de Charles Leclerc, porque Leclerc acaba de terminar las prácticas libres, diciendo que hemos maximizado la configuración para la carrera, pero aún tenemos que mejorar algo en la clasificación. Entonces significa que este Charles realmente puede luchar por la victoria. El domingo analizaremos todos los detalles, tiempos, telemetría y el desempeño de los diferentes equipos. ¿Quién tiene sensaciones más positivas y en qué partes de la pista? También vamos a ver el clima y la cámara a bordo. Antes de comenzar, les recuerdo por supuesto que dejen un like y se suscriban y activen las notificaciones para no perderse ningún video aquí en el canal. Siempre vamos a analizar cada sesión, entonces quiero darles primero mi opinión sobre cómo vimos las prácticas libres 1 y las prácticas libres 2. Mientras tanto, esta es la clasificación de las prácticas libres. Disculpen, ahora la ordenaremos por piloto, aquí está. Esta es la clasificación de las prácticas libres 2 que acabamos de ver. Norris lidera con 1.25.8, seguido por Leclerc a 2 décimas. Hamilton tercero, Piastri cuarto, Verstappen quinto y el resto detrás. Este reflejo de las prácticas libres 2 también nos brinda valores en el campo. ¿Quiénes serán los pilotos que podrán luchar allí adelante este fin de semana? Tenemos a McLaren, que es la favorita allí adelante. Primero con Norris, la Ferrari que está entre las McLaren, por lo tanto Leclerc y Hamilton están a medio camino entre Norris y Piastri. Norris continúa con su racha positiva, se encuentra un poco mejor que Piastri en este momento de la temporada con el coche y también en esta pista. Silverstone, quinto Verstappen, que parece tener un poco más de dificultad con el ritmo de clasificación, pero es muy constante en la carrera, y lo veremos después. Y a continuación tenemos a Mercedes, Aston Martin Racing, Bulls, y así sucesivamente todos los demás. Entonces, quiero comenzar con las palabras de Leclerc que mencionamos antes, porque Leclerc se ha adelantado diciendo que tienen el ritmo para la carrera, menos para la clasificación. ¿Qué es lo que ha funcionado en la Ferrari que hemos visto hoy en Silverstone? Hoy hemos visto una Ferrari mucho más pegada al suelo. De hecho, una Ferrari mucho más equilibrada. Gracias a las modificaciones en el fondo que se hicieron en Austria, hemos visto una Ferrari que objetivamente corría mucho más baja de lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto una Ferrari de las pruebas de Bahrein más cerca del suelo. Los canales Venturi pueden ser aprovechados para generar más carga. Y recordemos que Silverstone es una pista con límite frontal, por lo tanto, donde puedes aprovechar bien el tren delantero, y si tienes un tren delantero sólido, puedes ir muy rápido. En los cambios de dirección, especialmente no hay muchas frenadas, pero es importante tener una buena maniobrabilidad del monoplaza y ser precisos en la trayectoria. Y Leclerc fue a cargar aún más el tren delantero, aumentando la incidencia del flap y por lo tanto se encontró muy bien. Hemos visto a ambos pilotos de Ferrari positivos, ambos quedaron satisfechos con el rendimiento del coche. Y les muestro también los tiempos del prácticas libres, porque en el prácticas libres vimos incluso a Hamilton en primera posición. Y si no me equivoco, es la primera sesión de prácticas libres donde tenemos a Hamilton allí adelante en primera posición. Ferrari mostró un gran desempeño en las prácticas libres, con mucho material. Encontraron la configuración ideal desde el inicio, seguidos por McLaren. También hemos visto una buena simulación de Ferrari durante las primeras prácticas libres que vamos a ver juntos de inmediato. Estas son las prácticas libres. Simulación del ritmo de carrera con neumático medio, obviamente, una simulación muy corta, con pocas vueltas, pero demuestran el buen inicio de Ferrari en las prácticas libres. Vemos los tiempos de Hamilton 31.5, 31.7, 32.2, 32.2, 31.9, 32.4, 31.5 como último tiempo. Por el contrario, Norris hizo 32.6, 32.2, 32.4, 32.3, 32.0, 32.0 y 31.9. Por lo tanto, excelentes tiempos de McLaren, que vemos que es más constante que Ferrari si queremos. McLaren siempre logra mantener un ritmo muy rápido, constante y reducir sus tiempos. Ferrari es un poco más inestable. Red Bull en el ritmo de carrera esta mañana ha tenido muchas dificultades, te lo mostré aquí. En el gráfico se ve Verstappen 32.5, 32.8, 33.2, incluso luego baja a 32.3, 32.6, pero va con tiempos inestables, incluso 34.1 esta mañana Verstappen. Bien, esto en cuanto a las prácticas libres, también les muestro el gráfico que nos muestra una vuelta de simulación de ritmo de carrera en comparación con Verstappen, Hamilton y Norris. Y aquí quiero mostrarles también algo que no se dijo en las prácticas libres, que Hamilton usó de todos modos el sistema de reducción de arrastre, mientras que Norris y Verstappen no lo usaron. Como se observa en el gráfico inferior de la simulación de paso de carrera de esta mañana, durante las prácticas libres,
Hamilton usó el sistema de reducción de arrastre Norris y Verstappen no lo utilizaron, por eso vemos también esta gran ventaja de Hamilton en la recta. Por el contrario, en la simulación, luego que vimos en la tarde, todos tenían los mismos parámetros si queremos, por lo tanto la simulación era más veraz. Pero a pesar de esto, que quiero decirlo para ser objetivo en la evaluación, hemos visto, desde mi punto de vista, uno de los mejores Ferrari desde principios de año, porque es un Ferrari que funciona bien. El fondo está bien pegado al suelo, por lo tanto tenemos una altura baja del suelo, también se puede ver en los videos externos. Tenemos un equilibrio que Ferrari ha encontrado y es óptimo, y Ferrari logra aprovechar su potencial, que es generar carga con el fondo y tener un tren delantero preciso. Esto era algo muy importante porque Silvestre no tiene muchos baches. Entonces, digamos, la cinemática de la suspensión no juega un papel tan importante como podría ser en Spa, donde de hecho llegará la actualización de la suspensión trasera de Ferrari. Pero es fundamental tener un tren delantero preciso y un tren trasero menos nervioso que siga al tren delantero, y eso es lo que hemos visto en la Ferrari. Mostraré algunas imágenes muy interesantes, ¿no? Tanto la cámara a bordo de Hamilton como de hecho veamos esto ahora y después las actualizaciones de McLaren. Y también debemos hablar sobre el tema del mercado porque se ha dicho de todo. Se han dicho muchas cosas y también quiero dar mi opinión al respecto. Vamos a ver a Hamilton así, veamos dónde él realmente puede ir tan fuerte. Su punto fuerte es la curva 3-4. Vamos a verlo juntos aquí. Curva 1-2, sigamos adelante con la frenada de la curva 3. Vemos que puede hacer ese pequeño movimiento al entrar para acercarse al bordillo. Déjenme mostrárselo de nuevo, miren aquí. Va a dirigir el coche hacia el interior, el coche gira de inmediato. Esta SF25 tiene una rotación aquí en Silverstone que otros equipos no tienen, otras máquinas no tienen. Especialmente Red Bull, he visto mucha diferencia entre Ferrari y Red Bull en esto. De hecho, incluso Hamilton tuvo que alejar un poco el volante. Aquí, se ve, esperas que te lo haga ver de nuevo. Aquí también tuvo que esperar para girar completamente, porque casi tiene un sobreviraje al entrar, algo que este Ferrari nunca ha tenido al entrar, siempre ha tenido un subviraje crónico. Con este material continuamos avanzando. Y aquí es donde logra hacer la diferencia porque logra llevar mucha velocidad a la entrada. Hamilton aquí es donde Hamilton acelera más, incluso comparado con Leclerc entre las curvas 3 y 4. Brian Bozzi, el ingeniero de pista de Leclerc, le mencionó que debe mejorar su desempeño entre las curvas 3 y 4. También les mostraré el gráfico al respecto, que también resume los pasos de carrera de los pilotos de Ferrari. Un momento mientras lo recupero. Muy importante porque nos muestra exactamente dónde está la diferencia entre Leclerc y Hamilton. Aquí está. El gráfico compara los tiempos de Leclerc con neumáticos suaves y los de Hamilton con neumáticos medios. En las prácticas libres, uno vemos que Leclerc necesita mejorar el cambio de dirección. Entre la curva 3 y 4... le piden que ahorre neumáticos en las curvas 9, 11 y 14, donde Leclerc es muy fuerte. En este caso, le pedimos que ahorre el neumático, porque estaba usando un neumático suave. Recuerdo que en Silverstone decidieron usar los neumáticos más blandos, la C2, C3 y C4 en comparación con el año pasado, cuando optaron por compuestos más duros. Así que necesitaremos ahorrar un poco más los neumáticos, si es lo que deseamos. Y aquí, en cambio, están todas las indicaciones que se le dieron a Hamilton durante su simulación de ritmo de carrera. Por lo tanto, en el prácticas libres, 1. Y aquí se pueden leer todas las indicaciones que fueron dadas por Ricardo Dami. Pero volvamos al Giro de Hamilton, volvamos a analizarlo juntos, porque es muy interesante ver el segundo y tercer sector de Lewis, de hecho. Continuamos con las imágenes. Ok, aquí estamos saliendo de la curva 3, seguimos aquí en la entrada. Miren lo estable que es. La SF25 logra llegar al punto de cuerda. Y también aquí en el recorrido, vamos un poco más adelante, veamos aquí el recorrido de Hamilton en una curva muy difícil, que logra hacer muy bien antes de la recta secundaria. A pesar de tener el auto delante que genera algo de aire contaminado, miren aquí. Y va, digamos, a romper la plataforma aerodinámica de la Ferrari, logra mantenerla a monoplaza, sin cometer errores. Aquí también va angosto, absolutamente al cordón, pero lo justo.
Llegamos a Copse, que Copse es muy interesante. Interesante porque Verstappen luchaba y tenía un subviraje importante también en Copse. Mientras vemos a Hamilton que llama al coche, llega al cordón en la primera parte de la curva y por lo tanto logra hacer menos metros en comparación, por ejemplo, con Verstappen en el mismo punto. Aquí le cuesta mucho más. De hecho, ven que el cordón se apoya en la salida, pero también podría no tomarlo, mientras que Verstappen, cuando hace la misma curva en Copse, tiene que girar mucho más. No puede acercarse tanto al punto de cuerda y va mucho más ancho incluso en la salida, usando el cordón como apoyo. Sigamos adelante, esta es la parte de Maggots y Beckett. Muy, muy bonita. Aquí también una Ferrari limpia, realmente limpia en las líneas, hermosa de ver. Realmente un gran Ferrari aquí en este punto, chicos. Es genial ver a Hamilton que se lleva también con el coche. Por cierto, Hamilton también saludó a los fans al final de las prácticas libres. 1, y también al final de las prácticas libres. 2, porque se ve que Hamilton está un poco más tranquilo este fin de semana y quiere volver a ganar con Ferrari. Quiere intentar ganar por primera vez, ganó la carrera sprint, pero quiere ganar una carrera real con Ferrari o incluso llegar al podio. Sería algo grande para él. Continuemos. Otra curva fascinante, Stowe. Aquí Hamilton se queda un poco amplio en la trayectoria, aquí tiene que corregir un poco el volante, quizás aquí es una curva que podría haber mejorado ligeramente, si queremos, se fue un poco amplio. En el recorrido, sin embargo, aún puedes ver que el coche sigue con la parte trasera y la conducción sigue siendo limpia. Y aquí es donde Hamilton marca la diferencia con muchos equipos. Ferrari logra destacar en el recorrido y el cambio de dirección. Mira cómo logra ser estable el monoplaza. Ves que aquí sale de todos modos a la derecha, por lo tanto aprovecha bien la curva, toma el cordón de la manera correcta, el coche no se descompone y sale un poco más a la derecha. Pero la verdadera diferencia es que en este momento aquí podemos ver que Hamilton ya tiene el volante hacia la derecha para la próxima curva. Esto nos demuestra lo buena que es la rotación de la SF25. En este punto, de hecho, ven aquí, Hamilton incluso tiene que aligerar el volante, en el sentido de que gira de inmediato. Pero ve que el coche también gira demasiado. Pero es bueno, así. Es mejor tener un poco más de rotación en tránsito, especialmente en una pista como Silverstone, que tener una falta de rotación y por lo tanto un subviraje. Lo que Verstappen tuvo en el prácticas libres, uno que luego corrigieron, pero es mucho más difícil de corregir. En este caso, entonces, vemos a Hamilton que logra enfrentar muy bien también la penúltima curva y luego la última curva. Esta era la vuelta de Hamilton a bordo. Ahora quiero mostrarles algunas diferencias. Aquí está la diferencia entre Leclerc y Hamilton que nos muestra Federico Albano y vemos dónde Hamilton logra hacer la diferencia, especialmente aquí. Miren aquí. Curva 1-2 y luego, llegando a la curva 3-4, ven que Hamilton logra entrar mucho más fuerte a 155 km por hora contra los 146 km por hora de Leclerc. Entonces, ese cambio de dirección que les mostré entre la curva 3 y 4, es decir, la derecha y luego la izquierda en la entrada de la curva izquierda, Hamilton logra entrar más fuerte. Sigamos adelante. También vemos aquí que Hamilton logra marcar la diferencia con Leclerc, entrando un poco más fuerte. Pero avanzando, si vemos las curvas rápidas, es decir, Maggots, Beckett después de la Copse, vemos que Leclerc logra ir ligeramente más rápido que Hamilton. Y también mantener una velocidad de recorrido un poco más alta, ¿vale? Así que esto es bueno. En este caso vemos primero la Stowe, donde Hamilton tiene un poco más de dificultad en el recorrido, pero logra salir más fuerte que Leclerc y por lo tanto ganar algo antes de la frenada de las últimas curvas de la chicane final. Por lo tanto, también la Stowe y Hamilton logra hacer la diferencia sobre Leclerc. Vamos a ver ahora a Verstappen. Quiero mostrarte la cámara a bordo, entonces quiero mostrarte la imagen de Verstappen que está luchando. En la última curva, aquí vemos. Esta es la última curva que vimos antes con Hamilton. Vamos a verla también con Verstappen juntos. Vemos aquí que entra Verstappen. Sigue la misma trayectoria que Hamilton, igual, idéntica, pero cuando va a llamar al coche con un volante. Aquí la Red Bull es un poco más ancha, entre otras cosas. La entrada, ven que entra un poco más tarde en comparación con Verstappen, tiene menos rotación la Red Bull. De hecho, ven que está un poco demasiado cerca del lado derecho de la curva y por lo tanto tiene que hacer un poco más de rotación.
BESTAPPEN para entrar. Y entonces este movimiento de Verstappen inevitablemente lleva a tener un sobreviraje exagerado en la salida que corre el riesgo de perderla. Casi un sobreviraje porque usa demasiado volante en la curva derecha y luego el coche pierde adherencia. Y esto es lo que hemos visto en Verstappen y luego también en las prácticas libres. 2. En las prácticas libres, 1, había más subviraje de Verstappen en las prácticas libres. 2, hemos visto casi un poco demasiado sobreviraje. Por lo tanto, deben encontrar el equilibrio correcto en casa Red Bull. Pero veremos, hemos visto a Hamilton muy fuerte este fin de semana. De hecho, les mostraré esta gráfica muy interesante que nos dice eso. El 6 de julio de 2008, Hamilton ganó el Gran Premio de Inglaterra por primera vez con McLaren. El 6 de julio de 2014 lo ganó por primera vez con Mercedes. ¿Logrará Hamilton ganar el Gran Premio de Inglaterra con Ferrari el 6 de julio de 2025? Esa es la verdadera pregunta. En mi opinión, las posibilidades están ahí, chicos. Es una Ferrari muy fuerte en clasificación y en carrera. Leclerc destaca más en carrera, mientras que Hamilton sobresale en clasificación. De hecho, en el ritmo de carrera mostrado en el prácticas libres, vimos a un Hamilton un poco más en dificultades con un Verstappen. También un Leclerc, un Norris, un Piastri más fuerte. Estos son los tiempos promedio con goma media a 10 vueltas. Verstappen 31.4, 15 vueltas de Leclerc, 31.6, 13 vueltas de Norris, 31.7, 12 vueltas de 32.2. Esta es la gráfica. Mercedes está apagado este fin de semana, así que lo quitamos de los juegos. En McLaren tienen un ritmo muy fuerte, constante. Ven 13 vueltas, 12 vueltas con neumático medio 31.7, 32.2. Piastri siempre tiene un poco más de dificultades que Norris. Sigue un poco la tendencia de esta segunda parte del campeonato. Y Verstappen se mostró muy rápido en el ritmo de carrera con 10 vueltas con los neumáticos medios. Sin embargo, le cuesta mucho en el ritmo de clasificación. Por lo tanto, Leclerc parece ser efectivamente un piloto que puede luchar por la victoria, porque logra ir fuerte en el ritmo de carrera, ritmo de clasificación no está tan mal. Si tuviera que partir en la primera, segunda fila, puede jugarla. También porque en Silverstone se puede adelantar, así que también presta atención a Charles, que tiene sus cartas para jugar. Además, también lo dije en una entrevista con Mara San Giorgio, antes del fin de semana de carrera, llego a Silverstone para ganar, quiero ganar. Y parecía una declaración absurda antes de ver realmente este Ferrari tan fuerte este viernes en Silverstone. Él conocía el rendimiento de Ferrari, observándolos desde el simulador, y sabía que podían ser muy fuertes. Por lo tanto, lo que me impresionó un poco más es que hemos visto un Ferrari fuerte desde las prácticas libres. Un Hamilton que se sintió bien de inmediato, tanto con goma, media suave, siempre encontró el equilibrio correcto. Veremos si hay una estrategia, una parada o 2 paradas para la carrera. Seguramente el hecho de que habrá neumáticos más blandos influirá también en la elección de la estrategia. Quiero mostrarles también antes de la telemetría de Hamilton y Leclerc comparativamente, ¿no? El clima, vamos a ver también el clima porque estaba observando un poco antes que para hoy las temperaturas serán un poco más altas de lo que veremos. De hecho, en los próximos días existe la posibilidad de que pueda llover. Hay posibilidades de lluvia para esta noche del 40%, 30, 40%. Luego, el sábado no debería llover. Hay menos posibilidades de lluvia en la mañana. No se espera lluvia mañana, pero las temperaturas serán un poco más bajas, similar al domingo. Hay posibilidades un poco más altas de que llueva un 25%, pero no debería llover. Y temperaturas alrededor de los 20 grados en comparación con los 25 grados que hemos visto hoy. Así que digamos que las temperaturas son más bajas. Esto beneficia a los equipos con más dificultad en la gestión. Caucho. También pienso en Ferrari con el graining que hemos visto en el neumático delantero izquierdo de Leclerc. También pienso en Red Bull, pienso en Mercedes, McLaren. En cambio, es el equipo que mejor maneja los neumáticos. Esto va un poco en contra de su coche, que son los que mejor manejan los neumáticos. Entonces, actualmente habrá menos que manejar debido a las temperaturas más bajas. Esto es seguro, aunque poco. Entonces, bueno, un buen fin de semana. Es decir, un buen viernes de Ferrari que no habíamos visto en un tiempo. Estoy realmente contento. Y hablamos también del mercado en breve. Quiero ver algunas cosas por un momento. Sí, este es el prácticas libres. Uno se puede ver la diferencia entre Norris y Leclerc, Hamilton, Norris, Russell y Verstappen. Y vemos como la batalla está muy reñida, especialmente Maggots, Beckett y también la Stowe.
vemos que McLaren ha tenido un poco más de dificultad también en la gestión de la resistencia aerodinámica, por lo tanto, del drag. Y quiero mostrarles también, de hecho, el ala que trajo McLaren aquí a Silverstone. Aquí está. En el prácticas libres, uno se comparó el alerón delantero de Norris y Piastri. Piastri tenía un alerón más cargado, mientras que Norris lo tenía más descargado. Es probable que opten por el alerón más descargado para evitar un arrastre excesivo. Pero hemos visto, por lo tanto, a McLaren siempre experimentando con diferentes opciones, así como también, obviamente, en Red Bull. Han elegido una configuración diferente entre Tsunoda y Verstappen. Verstappen más descargado, obviamente Tsunoda más cargado, para tener un poco más de carga en la parte trasera, porque es importante que la parte trasera siga a la delantera para no tener un coche nervioso. Entonces esto es un poco de lo que hemos visto. Creo que he visto un poco de todo. Vamos a ver también los tiempos del prácticas libres, 2 en breve, y luego hablamos también de la cuestión de mercado. Aquí otra toma de Verstappen, de un pequeño error que cometió, si no me equivoco, eran las prácticas libres. Uno pierde la parte trasera y se va demasiado ancho en la curva 3. Un Verstappen que no se encontró muy bien cuando había que girar, especialmente para hacer pocas vueltas. Por lo tanto, ritmo, calificación o mini long run. Pero después mejoró con la actuación. También en el prácticas libres, 2 siempre se encontró mejor. Mejoró el equilibrio del monoplaza. Otra cosa que notó Federico Albano que les informo es que Hamilton hizo COPS a pleno, lo cual es una gran noticia. Por lo tanto, al ver la carga dinámica de Ferrari, la altura del suelo parecía imposible. Hasta hace unas semanas, sin embargo, Hamilton lo hizo a pleno. Y también Leclerc poco a poco ha logrado mejorar. Incluso en ese punto, allí, y hacerla más fuerte con el tiempo. Por lo tanto, un Ferrari muy estable. Y aquí también muestro a Hamilton saludando al público. Aquí Hamilton en el prácticas libres, uno saludando al público, muy satisfecho con las actuaciones. En mi opinión, es uno de los mejores viernes, si no el mejor viernes de Hamilton desde que está en Ferrari, así que es algo grande. Y ahora vamos a comentar. Primero vemos los tiempos del prácticas libres, 2, y luego también comentamos sobre el mercado que tenemos. Hay muchísimas cosas que decir, quiero arriesgarme sobre el mercado, que es muy interesante. Entonces vamos a ver las prácticas libres, 2, y vamos a comparar los tiempos entre los diferentes equipos. Y veamos, aquí tenemos el long run de las prácticas libres, 2. Tenemos a Emito Leclerc, goma C3 media Verstappen, y Tsunoda goma C3 media Antonelli, Russell C3 media y Norris Piastri C3 media. Entonces lo un poco alarmante, si queremos, es un poco el stint de Hamilton que hizo con la goma media. De hecho, si vemos el average pace, entonces aquí abajo vemos que Hamilton tiene un 32.4 de ritmo promedio contra el 32.1 de Leclerc y Norris. Piastri 32-2, 32-3 Verstappen, 32-0, así que Verstappen es el que ha golpeado más fuerte. Las Mercedes son un poco más lentas, por ende son la cuarta fuerza este fin de semana. Presta atención al ritmo de Ferrari. El de Leclerc es muy bueno frente a ambas McLaren, mientras que Hamilton está detrás de las 2 McLaren. Verstappen ha mantenido un buen ritmo. En mi opinión, Verstappen podría tener incluso un poco menos de carga de combustible, porque realmente fue muy rápido en esta simulación de carrera. Y además también el SD. Por lo tanto, la desviación estándar es importante a tener en cuenta, porque tenemos una desviación estándar muy alta. Para Hamilton significa que las vueltas son muy diferentes entre sí en términos de tiempo, lo que significa que no ha sido constante. Hamilton, su simulación de paso de carrera, probablemente reducida de la simulación de calificación, que hizo muy bien, fue muy fuerte. Empujó un poco demasiado la simulación del paso de carrera y no manejó muy bien los neumáticos y el graining. La diferencia en los tiempos de ataque muestra que Leclerc tuvo un desempeño muy fuerte, logrando 34 segundos. Lo que dije, pero quiere hacer la simulación de paso de carrera o calificar el Leclerc, no entendí. Mientras que si vemos a McLaren, por ejemplo, 31.7, 32.2 Verstappen, 31.4. Tiempos de ataque rápidos, pero no tan rápidos como el Leclerc. También Hamilton fue muy rápido en el tiempo de ataque, pero luego el Leclerc lo manejó mejor. El caucho. En mi opinión, Ferrari sigue siendo fuerte en el ritmo de carrera. No debemos alarmarnos demasiado por Hamilton. Ha probado un poco el ritmo de carrera. Hoy Hamilton exageró al presionar en las primeras vueltas, especialmente. Entonces necesita manejar un poco mejor el caucho y entender cómo manejarlo de la mejor manera para la carrera. Pero, en mi opinión, mantendrán la configuración que Hamilton usó hoy porque fue muy fuerte en la simulación de calificación.
Leclerc es candidato para la victoria. Se ha mostrado con un gran ritmo. Así que mucho material, mucho material. Tenemos una excelente Ferrari y antes de hablar sobre el mercado, en mi opinión, para mañana, para la clasificación, podríamos ver a una Ferrari en la pole. Seguramente Ferrari luchará por la primera fila con McLaren, con un Verstappen que quizás estará detrás de McLaren y Ferrari. Así que les digo para mañana Pole Die, quiero soñarlo, pole de Hamilton, con Norris detrás y Leclerc en tercer lugar. Y luego, pero diablos, Leclerc también fue muy fuerte, pero en mi opinión necesita mejorar un poco el ritmo. Para la calificación, mi predicción es Hamilton, Norris y Leclerc. Mañana les daré mi pronóstico para la carrera, basado en las calificaciones. Vamos a comentar la situación del mercado, porque son actualizaciones que quiero decirles también desde mi punto de vista. Entonces, brevemente, veamos qué es. Christian Horner se ha inclinado un poco sobre algunos temas que han sacado. En general, el paddock ha hablado de ello y por lo tanto vamos a comentarlos juntos. Entonces voy a buscar un momento el gráfico, así lo comentamos. Aquí está, este gráfico es muy interesante. Nos muestra Verstappen-Russell, Verstappen-Antonelli, Russell-Antonelli, las posibles combinaciones para el 2026. En mi opinión, quiero inclinarme, la segunda, es decir, Verstappen y Antonelli, es la hipótesis más probable. Veo a un Verstappen que ya no quiere estar en Red Bull. Es un Verstappen que ve a Red Bull en decadencia. Él intenta salvar al equipo, pero su compañero es inexistente. A pesar de la ayuda del equipo, no logra mejorar. El siguiente año, con el cambio de motores, Red Bull enfrentará mayores desafíos, iniciando prácticamente desde cero con el apoyo de Ford. Pero es un departamento de Red Bull Powertrains que comienza casi desde cero. Por lo tanto, sabe que no tiene oportunidad el próximo año. Red Bull luchando por el Mundial. Esto es poco, pero seguro. Tal vez ganar algunas carreras y aún así hay que ver, pero luchar por el Mundial, definitivamente no. Y Verstappen sabe que está en el apogeo de su carrera, por lo tanto quiere tener un coche. Título, ¿quién puede ofrecer un coche de título actualmente a Verstappen? Probablemente Mercedes. Todos dicen que podría ser un coche que luche por el título en 2026. Toto Wolff quiere trabajar con Verstappen, se ve claramente, quisiera hacer todo lo posible para tener al mejor piloto en la parrilla actualmente, que según él, según muchos, es Verstappen. Y por lo tanto, veo esta combinación Verstappen-Mercedes muy probable. Creo que esta unión puede realizarse. También porque Red Bull probablemente tomaría a Russell, por lo que sería la pareja con Russell como primer piloto, que de todos modos es un excelente piloto. Muchos podrían preguntar por qué Mercedes no quiere mantener a Russell y en su lugar toman a Verstappen, quien es un 4 veces campeón del mundo. Y en mi opinión, Toto Wolff quiere trabajar con un campeón del mundo como primer piloto y acompañarlo con un Kimi Antonelli que lo hace crecer. Más adelante podrá pelear por el campeonato con Mercedes. Entonces, en mi opinión, Toto Wolff quiere hacer esta combinación y están trabajando para lograrla. Seguramente Russell probablemente irá a Red Bull, porque en Red Bull queda un lugar libre y aquí será este intercambio Bestappen en Aston Martin, también puede ser, pero hasta hoy quizás es más probable que Verstappen vaya a Mercedes en lugar de Aston Martin. ¿Dónde se quedará Alonso para ver el desempeño del primer coche de Newey en Aston Martin el próximo año? Entonces, estas son las palabras. Otra cosa que sin embargo cambia las cartas en la mesa. También hay que tener cuidado con la posición de Russell. Eso es lo que dijo Christian Horner, porque Christian Horner dijo en conferencia de prensa bromeando que nuestro plan B es Piastri. De hecho, les haré escuchar las palabras de Christian Horner aquí. Bueno, espera un momento que pongo el audio, ok, para el plan B en caso de que haya que dejarlo. Oscar Piastri. Entonces, ¿quién dijo que es el plan B? Si Verstappen se fuera de Red Bull, Oscar Piastri, y lo dijo en broma. Pero tal vez Christian Horner cree un poco en traer a Piastri a Red Bull y hay que verlo. Aun si Piastri acepta, McLaren será un equipo fuerte el próximo año. Por lo tanto, para Piastri, en mi opinión, no es conveniente irse de McLaren, también porque tanto Norris como Piastri son tratados como los primeros pilotos. Por lo tanto, tendría más que perder yéndose. Esto es lo que dijo Christian Horner. Probablemente apostarán más por Russell intercambiándolo con Verstappen, pero ya veremos. Esta es mi opinión, también díganme la suya. ¿Qué piensan del rendimiento de Ferrari este viernes en Silverstone?
Leo sus comentarios y les dejo otros videos relacionados, por favor. Dale like para apoyar y suscríbete para no perderte ningún video aquí en Nastatuto. Hasta la próxima.